Hola queridos amigos, es un placer volver a encontrarme con vosotros para seguir continuando juntos este itinerario hablando de vidas que fueron transformadas, de personas reales como tú y como yo, que tuvieron un encuentro con Jesús y que como resultado de ese encuentro vivieron una vida nueva. Porque Dios, como veníamos diciendo, también es un Dios real. Un Dios tan real que vino a morar entre nosotros, a vivir entre nosotros y a mostrar que Dios se interesa por los seres humanos. Cuando nosotros repasamos la historia de los apóstoles de Jesús, en Marcos capítulo 3, versículo 18, aparece otro de los apóstoles llamado Santiago, que es identificado con Santiago, el hijo de Alfeo, más conocido también dentro de los círculos de los apóstoles como Santiago el Menor, para diferenciarlo de Santiago el Mayor, que sería martirizado en el año 40 de la era cristiana y era hermano de Juan, del apóstol Juan. Este Santiago el Menor es mencionado en los evangelios como hijo de Alfeo y como hijo de María, pero no María la madre de Jesús, sino pareciera que esta María o era una parienta muy cercana de María, la madre de Jesús, o era otra María, pero hermana de la bienaventurada Virgen María. Se menciona también que tenía unos hermanos, se menciona el nombre de los hermanos, uno José y otro Judas, y muchos han identificado a este Santiago el Menor con el mismo Santiago que escribe la epístola de Santiago, conocido como Santiago el Justo. Es interesante que ambos, Santiago el que escribe la epístola y Santiago el Menor, murieron por apedreamiento, lo cual puede favorecer la confusión. Pero lo interesante es que los evangelios presentan que los hermanos de Jesús, por lo menos en un primer momento del ministerio público de Jesús, incluso muy cercano a la muerte de Cristo en la cruz, todavía dudaban de la condición mesiánica de Jesús. Así que no es tan probable que este Santiago el Menor sea el mismo que Santiago el Justo, hermano de Jesús, y que escribe la epístola. Otro detalle interesante que nosotros encontramos en la Escritura es que cuando en el Evangelio de Mateo se habla de Mateo, se lo llama también hijo de Alfeo, por lo cual algunos también han llegado a la conclusión de que probablemente este Santiago el Menor, hijo de Alfeo, era hermano de San Mateo. Y probablemente Mateo, Santiago el Menor, un tal Judas y un tal José, eran parientes cercanos de Jesús. Esto podría explicar incluso por qué Mateo responde tan rápidamente al llamado de Jesús, lo cual explicaría que de alguna manera había conocido a Jesús y el mensaje de Jesús. Pero en realidad no sabemos si exactamente este Santiago el Menor era hermano de Mateo. Lo que sí sabemos de él es que su vida es una incógnita. Él vive completamente en el anonimato. No tenemos detalles acerca de él. Así como cuando nosotros hablamos de los otros apóstoles, los evangelios o sus mismos nombres nos dan algunos detalles interesantes y se hacen menciones a ellos, en el caso de Santiago el Menor no tenemos absolutamente nada. Hoy diríamos que Santiago el Menor vivía en el anonimato. Era la clásica persona de la cual no había nada que decir. Era la clásica persona que pasaba inadvertida, desapercibida totalmente. Era un soso en todo el sentido de la palabra. Poco se podía decir de él, no llamaba la atención, no era una persona que se destacaba. No podemos decir que esto es un defecto, pero muchas personas son semejantes a Santiago el Menor. Muchas personas son personas simples que pasan inadvertidas por la vida. No han hecho nada extraordinario, no han hecho nada que llame la atención. De hecho, la mayoría de las personas somos como Santiago. Somos personas simples, somos personas sencillas.
La mayoría de nosotros nunca seremos premio Nobel. La mayoría de nosotros nunca seremos famosos. Nunca escribiremos un libro que sea un bestseller. Nunca protagonizaremos una película que sea un éxito de taquilla. Ni haremos un gran descubrimiento y un gran aporte para este mundo. Nuestra vida, a semejanza de la vida de Santiago el Menor, hijo de Alfeo, es una vida simple, que pasa por este mundo totalmente desapercibida, al menos para la mayoría de las personas. Es cierto que los más íntimos tienen lazos afectivos con nosotros y para ellos somos importantes. Pero en un sentido todos somos muy parecidos a Santiago el Menor. Personas sencillas, simples, que no haremos ningún aporte significativo a la historiografía de este mundo. No significa esto que seamos menos importantes, porque de una forma u otra todos los seres humanos que caminamos por este mundo tenemos algo que hacer en relación con el proyecto de Dios de redimir a la humanidad. Y de eso Santiago el Menor nos puede decir algo. Mira, piensa por un momento. Este hombre del cual no sabemos absolutamente nada, este hombre anónimo, soso, que pasa desapercibido, inadvertido, este hombre que aparentemente no tiene nada del cual se pueda destacar absolutamente nada, tiene un encuentro con Jesús. Y ese encuentro personal con Jesús marcó un antes y un después en la vida de él. ¿Por qué? Porque él fue llamado a ser apóstol. Y en el momento que fue llamado a ser apóstol, Jesús le concedió potestad aún para en su nombre echar demonios. El hombre anónimo, el hombre simple, el hombre sencillo, el hombre del cual no había nada que escribir ni nada que decir, de pronto se transforma al encontrarse con Jesús en un poderoso instrumento en las manos de Dios, al punto que los mismos demonios se sujetaban ante él porque él invocaba el nombre de Jesús. Este hombre simple, sin una gran historia, se transforma en un mensajero de Jesús. La palabra apóstol es enviado. Él se transforma en un enviado de Jesús. Se transforma en un embajador de Jesús para que otros puedan conocer a ese Jesús con el cual se encontró y a ese Jesús que lo transformó a él completa y totalmente. Este hombre se transformó en un predicador, en un proclamador, anunció las buenas nuevas de salvación a otras personas. Así que de pronto el anónimo, el soso, el que pasaba desapercibido, el que no tenía historia, se transforma en un poderoso instrumento en las manos de Jesús, se transforma en un predicador del Evangelio, se transforma en un embajador de Jesucristo y su nombre queda registrado para todas las edades como uno de los 12, como uno de los que formaba parte del colegio apostólico que dio origen y fundamento a la iglesia cristiana. No es poca cosa para alguien del cual no sabemos absolutamente nada. Así que, querido amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, tú, al igual que yo, muchas veces somos ciudadanos anónimos de este mundo. Pero en las manos de Jesús, tu vida y la mía pueden ser una bendición para este mundo, como le pasó a Santiago el Menor. No importa que no seamos personas famosas o extraordinarias, o que hayamos hecho grandes aportes a la ciencia, la tecnología, el deporte, la cultura, la educación o la religión misma. Lo importante es que nos dejemos capturar por Jesús y nos dejemos embelesar por Jesús. Que Jesús produzca tal admiración en nosotros y tal devoción en nosotros que a semejanza de Santiago el Menor nos podamos transformar en enviados de Jesús, en poderosos instrumentos en las manos de Jesús para hacer una bendición en este mundo. En las manos de Jesús, aún las personas más simples, aún las personas más sencillas, se pueden transformar
en un instrumento de bien y de bendición para este mundo. Tú y yo, como Santiago el Menor, seremos personas simples, pero con Jesús podemos tener una nueva historia y ser un canal de bendición para otros. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.